En las reflexiones anteriores hemos considerado muy brevemente el dramático panorama que presentan los miles de pueblos que suman millones de personas que todavía no han tenido la oportunidad de oír la propuesta salvadora de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Como síntesis de lo que hemos venido hablando hasta aquí, vale la pena recordar algunas realidades fundamentales que como altos picos en una cordillera se destacan en nuestro panorama mental. ¿Cuáles son esas realidades? La primera de ellas es la realidad de una gran salvación. Una salvación provista por Dios, humanamente imposible de evaluar, puesta al alcance de todo ser humano por medio del Evangelio, que incluye, entre otras cosas, el perdón de los pecados, la certeza de la vida eterna, la esperanza para el más allá, la capacidad para vencer el mal en este lugar, todo a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otra realidad que asoma en el horizonte es una gran necesidad, pues se estima que existen en el mundo hoy alrededor de 8.000 grupos humanos, léanse etnias, pueblos, lenguajes, linajes, que suman millones de personas en el día de hoy y que nunca han tenido la oportunidad de escuchar ni siquiera el nombre de Jesús. Y finalmente, tenemos que destacar la gran responsabilidad que el Señor Jesucristo depositó sobre sus discípulos con absoluta claridad cuando les dijo: vosotros sois los encargados de hacer esta tarea, y por extensión a nosotros, que formamos parte de su cuerpo, que es la Iglesia, somos los comisionados para proclamar esta verdad a cada ser humano en este momento de la historia. ¿Qué hacer frente a este tremendo desafío? Para esto también Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y vamos a buscar en Él la solución para esta gran necesidad que tenemos delante de nosotros. ¿Cuál es la estrategia de Jesús para llevar a cabo la evangelización del mundo? La palabra estrategia en los diccionarios significa el plan cuidadoso, o más específicamente el arte de elaborar planes para lograr una meta determinada. Y el libro de Proverbios añade que la guerra se hace con una buena estrategia. Y puesto que estamos en guerra contra el gran enemigo Satanás, necesitamos saber cuál es la estrategia de Jesús frente a esta lucha. Después de haber tomado conciencia de la magnitud del desafío que significa la evangelización inconclusa, nos preguntamos con razón: ¿quién es suficiente para completar esta tarea tan grande y gigantesca? Y la respuesta bíblica siempre es la misma: solo Dios es suficiente. Y Él ha actuado en la historia humana, y como es notario, Él ha hecho maravillas. ¿Cómo? Bueno, Él preparó dos cuerpos. En primer lugar, Dios preparó un cuerpo para el Señor Jesucristo, quien descendió a la tierra, se encarnó y vivió una vida perfecta delante de los hombres, hasta que por fin cumplió con la comisión de Dios de dar su vida en la cruz para cubrir nuestros pecados y ofrecernos así una perfecta salvación. Hay salvación para todo ser humano. En segundo lugar, habiendo resucitado Jesús y habiendo ascendido al cielo, Dios envió, tal como lo había prometido, el Espíritu Santo,
y por medio de su presencia y acción se formó otro cuerpo. En este caso un cuerpo místico, que es la Iglesia, de la cual todos nosotros, los redimidos, los que hemos nacido de nuevo, formamos parte. Y como bien sabemos, un cuerpo sirve para ejecutar ciertas acciones, es un instrumento para hacer obras que le indica la mente, la cabeza, y sabemos que Cristo es la cabeza y Él le ha ordenado a su cuerpo, que es la Iglesia, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. En tercer lugar, queremos destacar que cuando Jesús cumplió su ministerio terrenal, Él iba trazando un camino y diseñando algunos pasos sencillos que formaban algo así como un plan o una estrategia general. Estos pasos, por cuanto fluían de quien es la sabiduría divina encarnada, nos señalan algo así como un derrotero que está al alcance de todos, y por supuesto, por tener a Dios como su origen, este plan no puede fallar. En el Evangelio de Mateo capítulo 9 y capítulo 10 tenemos el pasaje donde aparecen los principios que acabamos de mencionar. Jesús está frente a una multitud de seres humanos necesitados. Sin equivocarnos, podríamos decir que aquella multitud era una muestra, algo así como un símbolo, una representación de las numerosas multitudes que componen la población del mundo en el día actual. Para decirlo en términos de nuestro tema, Jesús estaba frente al desafío de la obra misionera mundial. Nos preguntamos, ¿cómo se comportó Él ante esta situación tan importante? La primera cosa que notamos es que Jesús tenía un plan de acción. La compasión brotó de su corazón y por consiguiente también el deseo de ayudar, pero notamos que no estaba ni complejo, ni confundido, ni desalentado, ni ignoraba lo que había que hacer. En el relato que Juan hace de la multiplicación de los panes en el capítulo 6 de su Evangelio, encontramos esta expresión. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué hizo Jesús esta pregunta? ¿Acaso ignoraba Jesús lo que había que hacer para satisfacer el hambre de los miles que estaban a su alrededor? El Evangelio de Juan es el único que al relatar este milagro añade una aclaración clave. Dice, esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había que hacer. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Jesús sabía lo que había que hacer para alimentar la multitud hambrienta de aquel día. Y también él sabe lo que se debe hacer para evangelizar el mundo hoy. Esto es, cómo llevar a cada individuo el pan de la salvación. Y no solo lo sabe, lo más notable y lo más inspirador es que él encarnó y practicó los principios que luego enseñó y recomendó a sus seguidores. Por lo tanto, no puede haber camino más seguro para llegar a la meta. No puede haber ninguna guía mejor que podamos seguir para lograr el objetivo que buscamos. Pero, antes de considerar los pasos que Jesús ordenó dar en esta ocasión, vale la pena hacer una aclaración importante. Hacer notar que en el primer siglo él no contaba con la mayoría de los medios, inventos o adelantos tecnológicos de los cuales hoy disponemos en materia de comunicaciones. Por ejemplo,
Él no tenía, por ejemplo, tratados o volantes o folletos para distribuir. En nuestro día la Cruzada Cada Hogar ha llenado muchos países con un breve mensaje de un folleto escrito para que cada persona lo pueda leer. Todavía, por supuesto, no existían imprentas para imprimir afiches y anunciar la visita a un pueblo o a otra ciudad. No había porciones bíblicas, no había Nuevo Testamento, no había Biblias, tampoco había diarios o periódicos para hacer propaganda, menos todavía altoparlantes, micrófonos para hablar a un auditorio numeroso. No había teléfonos para poder anunciar la llegada a otra localidad. La radio o televisión no existían todavía. Menos aún automóviles, ómnibus, trenes o aviones para trasladarse rápidamente de un lado a otro. Y ni hablar de máquinas de escribir, grabadoras, películas, computadoras, videos, correo electrónico, páginas en la web, internet y tantos otros inventos que han llegado a nuestro poder en nuestros días. Sin embargo, aunque Jesús no tenía a su disposición ninguno de estos medios modernos que hoy utilizamos y disfrutamos, y creo que hacemos muy bien en hacerlo, a pesar de que no contaba con ninguno de estos adelantos, él conocía un plan sencillo pero fundamental por medio del cual el mundo podía ser evangelizado con los medios que pudieran estar a su alcance. Ese plan o estrategia está entrelazado y sugerido en los capítulos 9 y 10 de Mateo que se ha mencionado, y a continuación pasaremos a considerarlos. A este plan o estrategia de Jesús para la evangelización del mundo. En el pasaje ya mencionado de Mateo 9, 36 al capítulo 10, verso 8, encontramos tres cosas que Jesús mandó hacer a sus discípulos y que también tienen que ver con nuestra actividad en el día de hoy. Lo más importante debe ocupar el primer lugar. Cara a cara con las apremiantes necesidades de una multitud que tenía delante, sintiendo compasión por ellas, pues las veía como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor, es decir, a punto de ser devoradas por las fieras. ¿Qué fue lo primero que Jesús ordenó hacer a sus discípulos? Leemos con cuidado las palabras pronunciadas por el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38, donde dice: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Llama la atención que lo primero que Jesús ordenó es orar, o mejor dicho, rogar, que al pensar en este mandato observamos cuatro cosas importantes que queremos mencionar. En primer lugar, ¿quién dice estas palabras? Bueno, es nada menos que Jesús, el jefe supremo, la sabiduría encarnada, el único que no se puede equivocar, el único que nunca fracasó en ningún propósito. ¿A quién lo dice? Bueno, lo dice a sus discípulos, quienes estaban en un proceso de formación que culminaría con la aceptación voluntaria de las normas del discipulado enunciadas en Lucas 9:23, donde dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué les manda hacer? Les manda rogar, lo cual es más intensivo que pedir o orar. Es pedir con insistencia, es pedir con perseverancia,
es pedir hasta lograr lo que se reclama. ¿Y para qué les pide que rueguen? Bueno, para que Dios envíe más obreros a recoger la cosecha. Este es uno de los casi 150 mandamientos que algunos comentaristas bíblicos nos dicen que se encuentran en los evangelios y en las epístolas. En el aposento alto Jesús dijo que el verdadero amor o lealtad a Él se pondría de manifiesto por obedecer y guardar sus mandamientos. Y en el párrafo final del Evangelio de Mateo, que forma parte de la Gran Comisión, Él estableció que parte del ministerio de hacer discípulos sería enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y entre esas numerosas listas de mandatos del Nuevo Testamento, y entre las palabras que Él pronunció a sus seguidores, dice: rogad que envíe obreros a su mies. Para resaltar la importancia de esta orden, podríamos usar una comparación y decir que si admitimos que la evangelización del mundo es en sí mismo una guerra espiritual, en ninguna guerra secular algún soldado o cabo u oficial puede desobedecer una orden de un superior sin sufrir dolorosas consecuencias. Así que orar por obreros, como Jesús nos ha mandado, para un discípulo debería ser algo serio y muy importante. Se trata de una orden del jefe supremo. Satanás conoce esta verdad tanto mejor que nosotros, y él es el enemigo número uno, y él apuntará a impedir la oración. Este primer paso es fundamental, porque la oración es uno de los elementos más potentes con los cuales Dios ha dotado a su iglesia y al creyente individual para realizar la tarea. ¿Cómo hace Satanás para impedir la oración? Bueno, una de sus tácticas favoritas consiste en tratar de desestabilizar al Hijo de Dios. Por esta expresión queremos dar a entender lo que ocurre cuando, aunque sea transitoriamente, dejamos de depender de Cristo, quien es nuestro centro, y por así decirlo, nos separamos momentáneamente de la vid, a la cual debemos pertenecer unidos para recibir de Él la fuerza, la savia, sabiduría y todo lo que necesitamos para el servicio. En tal caso, cuando nos separamos así, damos lugar a que el yo egoísta, que está siempre al acecho, ocupe, aunque sea por un corto tiempo, el lugar de mando y de control. Y cuando el creyente permite que Cristo sea desplazado de su lugar central, rápidamente los objetivos que están unidos al Señor, es decir, la oración, la salvación por las almas, el testimonio, la evangelización del mundo, etc., todo eso también se debilita, pasa a un segundo o tercer lugar. Entonces la oración, en vez de ser usada para conquistar, para avanzar, para extender el reino de Dios, se torna egocéntrica, y muy pronto las peticiones que hacemos se refieren solo a nuestras propias necesidades. Esto se puede comprobar asistiendo de incógnito a la reunión de oración de muchas iglesias y escuchando los pedidos que se hacen. ¿Y cuál es la característica que predomina? Se confirmará el hecho de que gran parte de las peticiones giran sencillamente alrededor de mi persona, mi trabajo, mi enfermedad, mi familia, mi hijo, mi suegro, etcétera, etcétera. Y se cumple lo que dice Santiago en el capítulo 4 de su epístola: pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites, en vuestros propósitos, en vuestros intereses personales. Las oraciones por la extensión del reino, por el envío de obreros, es decir, por los intereses del Señor, si se producen,
generalmente ocupan el último lugar. Con no poca razón alguien denominó a la obra misionera como la Cenicienta de la casa de Dios. Pero Jesús es nuestro ejemplo, hemos dicho. Él encarnó los principios que estamos delineando. El Señor nunca pidió a sus seguidores que hicieran lo que Él mismo no practicaba. Dice la Biblia que en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús oró y pidió por obreros. En su oración de Juan 17 se refiere varias veces a los que me diste, y sin duda los recibió en respuesta a la oración. En Lucas capítulo 10 nos dice que más adelante designó y envió otros 70 obreros a toda ciudad y lugar a donde él iría. ¿Habrán participado los primeros 12 discípulos de una reunión de oración para lograr que los 70 obreros fuesen enviados más tarde? No se nos dice específicamente, pero es posible que lo hayan hecho. Lo cierto es que la oración es algo así como un engranaje esencial en la maquinaria de la acción y providencia de Dios. No siempre nos es dado saber cómo ni cuándo obra, pero sabemos que funciona y que es indispensable. Cuando los discípulos se levantaban por la mañana y Jesús no estaba con ellos, ellos sabían dónde encontrarlo. Estaba en un lugar desierto y allí oraba. La historia de la iglesia muestra muchos avances logrados por medio de la oración. La manera como Hudson Taylor y sus colaboradores lograron acrecentar el número de misioneros en la misión al interior de Latina en los años 1875 al 1905 es muy desafiante e inspiradora. En el libro El secreto espiritual de Hudson Taylor, que recomendamos efusivamente por lo que significa para un candidato a misionero, se nos relata cómo Dios contestó las oraciones de sus siervos que pedían obreros. Citaremos algunos párrafos de esta obra, donde cuenta que un día Hudson Taylor estaba en pie ante el gran mapa de la China y le dijo a sus amigos y colaboradores que le acompañaban: ¿tienen ustedes la fe suficiente para pedir conmigo a Dios que nos envíe 18 jóvenes para que vayan de 2 en 2 a las 9 provincias de la China que han quedado sin evangelizar? Dios contestó plenamente la oración de aquellos pioneros de la misión, y ellos llegaron a la China e iban predicando a Cristo a través de toda la extensión de esas provincias remotas que todavía no tenían ningún mensaje de la palabra de Dios. Después de años de oración y de esfuerzo personal perseverante, el interior de la China se abría delante de ellos como una oportunidad sin paralelo. En todos los centros necesitaban refuerzos de personal. No avanzar significaba algo así como una retracción. Hubiera sido como desperdiciar las oportunidades que Dios les daba delante de ellos. ¿Y cuál fue el resultado de aquellos días de esperar confiadamente en el Señor? Fue un paso de fe tan asombroso que hizo tambalear la comprensión y la simpatía de los amigos que los apoyaban desde Inglaterra. Elaboraron un llamamiento a las iglesias firmado por cada uno de los miembros de la misión, pidiendo 70 obreros nuevos que fueran enviados dentro de los próximos 3 años.
¿Habrá funcionado la oración? Dios obró maravillosamente y envió los 70 misioneros solicitados durante los 3 años siguientes. Pero la fe tuvo que pasar muchas veces por el crisol de la prueba. Más adelante, en el concilio chino de la misión celebrado en Nanking, dedicaron una semana entera a la oración y al ayuno para que con corazones preparados pudiesen enfrentar los importantes asuntos que debían tratar. De la conferencia surgió la idea de que para poder hacer cualquier avance se necesitaban urgentemente 100 nuevos obreros. Con sumo cuidado se estudió el asunto hasta que Stevenson, que en ese momento era el director de la misión, envió un cable a Londres que decía: oramos por 100 obreros nuevos para 1887. En esos tiempos la misión tenía solo 190 miembros, y pedirle a Dios un aumento de más del 50% dentro de los próximos 12 meses realmente parecía algo imposible. La oración en ese caso tenía un triple propósito. Primero, que Dios levantara 100 obreros escogidos por Él mismo. Segundo, que Él supliera los $50,000 que harían falta por encima de los ingresos normales sin que fuera necesario hacer solicitudes y colectas. Y en tercer lugar, que el dinero entrara en grandes sumas para reducir el exceso de correspondencia, considerado una situación muy práctica en una oficina donde había poco personal. Preguntan ustedes, ¿qué ocurrió en 1887? 600 hombres y mujeres efectivamente se ofrecieron a la misión ese año, de los cuales fueron escogidos y equipados y enviados 102. No fueron 50, sino $55,000, más los que se recibieron sin hacer ninguna colecta especial, de manera que todas las necesidades fueron suplidas. ¿Cuántas cartas fueron enviadas para acusar recibo de esa gran suma? Hubo un total de 11 donaciones. Dios contestó la oración una vez más y lo hizo de una manera notable. Nos preguntamos, ¿es nuestro Dios el mismo Dios de Elías y de Hudson Taylor? Si lo es, entonces el primer paso de la estrategia es rogad, rogad, rogad por obreros. Debemos pedir por más obreros, debemos pedir por el sostén que necesitan, debemos pedir por poblaciones que se abran para el Evangelio, debemos de pedir por grupos étnicos no alcanzados, debemos de pedir por cada cosa que se necesita para cumplir con la misión divina. Pablo pedía que se orara por puertas abiertas, y se debe interceder específicamente por cada cosa que sea necesaria para llevar a cabo la voluntad de Dios. No cometamos el pecado y la equivocación de dejar a un lado sin usar esta extraordinaria y poderosa arma que Dios nos ha concedido, que es la oración. Seguimos reflexionando sobre la estrategia o plan que Jesús diseñó para evangelizar el mundo. Y encontramos que donde hay compasión, que está seguida por oración, seguramente se va a generar alguna acción. Por eso no nos llama la atención que Jesús, después de haberles pedido a sus discípulos que rogaran por más obreros, los llama y los envía a ellos mismos a proclamar el mensaje.
Por lo tanto, el segundo paso que estamos señalando en esta estrategia es el paso de ir a predicar la palabra de Dios. Dice el Evangelio de Lucas que reuniendo a sus discípulos les dio poder y autoridad sobre los demonios y los envió. Les dijo: id a las ovejas perdidas de la casa de Israel y predicarles diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y sigue diciendo el evangelista que saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando a los enfermos por todas partes. Jesús fue enviado por el Padre desde el cielo a la tierra para cumplir una misión. Y él tuvo siempre conciencia de la importancia de esa relación, refiriéndose continuamente a ella. En el Evangelio de Juan, por lo menos 40 veces se mencionan esas frases que pueden ser: el Padre que me envió, el que me envió, la voluntad del que me envió. Esas expresiones parece que él las usaba como un credencial para avalar su misión. Él continuamente exhibía la justificación y el respaldo a todo lo que hacía, diciendo que el Padre lo había enviado. Y en el aposento alto, orando, él dijo las siguientes palabras: como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Y también después de la resurrección, cuando se encontró con sus discípulos en su primera aparición, les dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. La conclusión inevitable es que todo discípulo es potencialmente un enviado. Por lo tanto, si nosotros somos sus discípulos, nosotros también somos enviados a cumplir una tarea. Dice la Biblia que llamando a sus discípulos los envió. ¿A dónde los envió? Bueno, eso no siempre podemos saberlo inmediatamente. Lo importante es que tengamos el Espíritu de Cristo, el Espíritu que es la cura de todo egoísmo, que estemos dispuestos a obedecer la guía y la dirección del Espíritu Santo para obedecer su palabra. Es seguro que Él nos ha enviado y que estará con nosotros acompañándonos en todo tiempo para cumplir su misión. El Señor tiene una misión para cada uno de nosotros. Jesús nos manda ir, y en las Escrituras se presentan distintas áreas a donde Él nos puede enviar. Pensemos en algunos de estos lugares, y tal vez el primer lugar que tenemos que mencionar a donde Él nos envía es a nuestra familia, a nuestro barrio, a nuestra ciudad. Al endemoniado gadareno lo envió a su casa. Qué terrible fue la vida de este hombre, esclavo de los demonios, viviendo en los cementerios, rasgándose las ropas, haciéndose daño también en su cuerpo. No lo podían sujetar con ninguna cadena, excitado de noche y de día, gritando e hiriéndose con piedras. Tal era la forma de vivir de este hombre esclavizado por Satanás. Pero tuvo un encuentro con Dios y fue libertado. Y no solamente libertado, también transformado. Y sus vecinos, que sabían muy bien quién era él, lo reconocieron como aquel que antes era un esclavo del poder de Satanás, y lo encontraron sentado, tranquilo, vestido y en su juicio cabal. ¿Cuál fue el primer deseo de este hombre cuando sintió que había sido libertado del poder del mal?
el primer deseo que él tenía era de seguir a Jesús, acompañándole con sus discípulos, cruzando el lago, para poder cumplir él también con una palabra de colaboración al Señor y a aquellos que le rodeaban. Pero el Señor lo impidió. Le dijo: tengo para ti otro destino. ¿Y qué le mandó a hacer? Le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas Dios había hecho con él. Qué experiencia notable, ¿no es verdad? ¿Por qué es notable? Porque este nuevo discípulo, a diferencia de muchos de nosotros, no tuvo oportunidad de asistir, por ejemplo, a una iglesia. Nunca fue un alumno de la escuela dominical. Nunca escuchó un sermón. Jamás tuvo en sus manos un Nuevo Testamento o una Biblia. No hizo ningún curso de evangelismo ni de discipulado. No conocía esa forma del evangelio que usamos tanto, que se llama las 4 leyes. Ni tampoco había sido enseñado en usar evangelismo explosivo u otros planes semejantes. Todavía no había sido bautizado. Pero, aunque no tenía todas estas cosas que nosotros tenemos en el día de hoy, la palabra de Dios dice que Jesús lo envió. ¿Por qué lo envió? Porque había recibido algo muy valioso. Él sabía a quién se lo había dado. Él tenía algo que contar a las personas que le rodeaban. Y Jesús lo envió primeramente a su casa, a su hogar, y él extendió su campaña de testimonio por toda la ciudad. Uno de los evangelios dice que fue por Decápolis. Decápolis quiere decir 10 pueblos diferentes, de manera que, además de ir a los judíos, evidentemente tocó con su historia a otras etnias que estaban refugiadas en esa parte de la Palestina. Tal vez esta sea la zona a donde Dios va a enviar a la mayoría de sus testigos. Su hogar, su barrio, su fábrica, su escuela, su oficina, la ciudad donde él vive. Es evidente que en una congregación de 100 o 200 personas, el 90% va a seguir trabajando en el lugar donde está su casa, su familia y su empleo. Pero el Señor puede enviarnos también a un lugar más distante. Encontramos en la palabra de Dios que dice: a los 12 y a los 70 los envió a toda ciudad y a todo lugar a donde él había de ir. Hay miles de pueblos y ciudades, grandes y pequeñas, en la Argentina, en toda América Latina, que necesita que obreros como estos primeros discípulos, hombres y mujeres, tal vez de la talla de Felipe, que no era un apóstol, era sencillamente un diácono de la primera iglesia de Jerusalén, y Dios lo envió a Samaria, una ciudad a cierta distancia, donde mediante su instrumentalidad se produjo una verdadera revolución, un avivamiento espiritual, y como resultado de eso muchos hombres y mujeres se bautizaban y entraban a formar parte del reino de Dios. Tal vez alguno diga: bueno, yo no me siento capaz de hacer eso, lograr tan grandes resultados como Felipe. Yo no tengo don para eso. Entonces, tengo una buena noticia para usted. Quizás pueda imitar a Felipe en un aspecto no tan espectacular de su ministerio, porque dice la palabra de Dios que, siendo él sensible a la voz del Espíritu Santo y obedeciendo su dirección, se dirigió a un camino desierto
solitario, y allí se encontró con un africano que venía leyendo un rollo de las Sagradas Escrituras, pero que no entendía lo que leía. Y Felipe se acercó a él, entabló con él una conversación, lo guió a conocer a Cristo como su Salvador, incluso lo bautizó porque el mismo africano se lo pidió, y la Biblia dice que luego él se fue por su camino gozoso y probablemente haya sido el primer misionero que salió al exterior, es decir, al África, donde indudablemente debe haber compartido con sus amigos y familiares la gran salvación que había recibido en aquel momento. Ahora fíjense, puede ser que usted no gane a muchas personas, pero Dios puede usarlo para ganar a uno, como Felipe ganó al africano, y a la vez esa persona que usted gana puede ganar a muchos más. Así pasó, por ejemplo, con Andrés, quien dice la Biblia que lo ganó a Pedro, y Pedro a su tiempo fue usado para predicar y ganar nada menos que 3.000 personas. La verdad es que Dios necesita un ejército de hombres y mujeres como Felipe, como Aquila y Priscila, ese matrimonio que tanto ayudó al apóstol Pablo, que estén dispuestos a trasladarse, tal vez con su oficio, con su familia, con su profesión, con su negocio, a zonas donde la bandera del Evangelio aún no ha sido alzada, y allí ganen almas, hagan discípulos y planten la iglesia del Señor. Dios sigue llamando y enviando a sus discípulos para que cubran vastas regiones necesitadas del Evangelio. Están en nuestro país, están en nuestras provincias, están en los países limítrofes, están en nuestro continente. Si usted sabe hablar el castellano, tiene una vasta multitud de personas y de pueblos a los cuales pueda llegar con la bendita palabra de Dios. Pero finalmente, también Dios lo puede estar llamando para enviarlo a donde Cristo todavía no ha sido nombrado. A Pablo lo llamó para enviarlo lejos a los gentiles. Qué obra de arte la que hizo el Señor con ese apóstol. Jesús encara al que podríamos llamar el jefe de los enemigos de la iglesia en aquel entonces y lo transforma en el misionero más grande de la historia. Pablo se gozaba en dar su testimonio de esta manera. En una carta que le escribió a Timoteo le dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel y me puso en el ministerio, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia. ¿Para qué? Bueno, dice, para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, para que yo pueda ser un ejemplo para los que habían de creer en Él posteriormente. Sabemos que Pablo tuvo que pasar por largos periodos de preparación antes de que Bernabé lo fuera a buscar a Tarso, lo llevara a Antioquía y allí se prepararan para la obra misionera. Luego desde allí emprendió los viajes misioneros con los cuales llevó el Evangelio nada menos que al Asia Menor y finalmente a Europa. Pablo es pues el típico modelo de misionero pionero, que no habiendo compartido el ministerio terrenal de Jesucristo, escucha el llamado de Dios y dedica totalmente su vida a llevar la palabra de Dios a las regiones lejanas que nunca han escuchado este mensaje bendito. Miles de hombres y mujeres
de las más distintas nacionalidades como Pablo, durante estos 20 siglos han recibido el mismo llamado y lo siguen recibiendo. Y han servido, enviados por Dios a lo largo y a lo ancho de los 5 continentes. Pero Dios sigue necesitando hoy, sí, hoy, a muchos jóvenes y señoritas que experimenten este llamado, que estén dispuestos a vivir y a servir, yendo, como se dice, lejos a los gentiles, a los paganos, a los que nunca han escuchado, es decir, a miles de etnias que todavía no están evangelizadas, o como dijo Jesús, ir hasta lo último de la tierra. Roguemos que Dios siga llamando y enviando misioneros, pioneros como Pablo, para concluir la tarea. Si obedecemos su llamado, como Pablo lo obedeció, estaremos siguiendo en los pasos de Cristo. Jesús es también el modelo perfecto del cumplimiento de este segundo paso. Dijimos antes que cuando Jesús trazó estos pasos, Él los encarnó, Él fue adelante, Él dio el ejemplo. Y dice la palabra de Dios que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. En otra parte dice, recorría Jesús toda Galilea y lo seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. En su primer año de ministerio, Él pasó por Samaria y después de ganar a la mujer samaritana, plantó allí la semilla en el corazón de los samaritanos hasta el punto que formó una pequeña iglesia, porque se convirtieron varias personas. Y la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy presente, y eso es una iglesia. También dice la Biblia que Él fue al norte, a la región de Tiro y Sidón, que eran ciudades que no pertenecían a Israel. Eran ciudades de Siria, y esa Siria era un país extranjero, lo cual significó que el Señor Jesucristo fue obedeciendo las mismas cosas que les mandó hacer a sus discípulos. En una palabra, Jesús obedeció el ir por todo el mundo como ninguno. Y se puede decir que en sus 3 años de ministerio puso en práctica el pequeño bosquejo que hay en Hechos 1:8, pues Él predicó en Jerusalén, predicó en toda Judea, predicó en Samaria y, como hemos dicho hace un momento, visitando Siria, inició el camino misionero que lleva hasta lo último de la tierra. Amado oyente, ¿a dónde le ha enviado Dios a usted? ¿Le ha mostrado claramente que usted es un enviado, que lo necesita y que sin duda tiene un lugar determinado para su servicio? ¿Será ese lugar en su barrio? ¿Será en su pueblo? ¿Será en su ciudad? Como le indicó al convertido gadareno. O tal vez hace tiempo que Dios le está mostrando a algún pueblo de la provincia donde usted nació. Nació usted en Santiago del Estero, nació en Catamarca, nació en La Rioja. A lo mejor el pueblito donde usted nació todavía está sin evangelizar. O puede llevarlo también a los países limítrofes que necesitan tanto o más que la Argentina de la predicación de la palabra de Dios. O siente que Dios le está llamando como a Pablo y a otros muchos para que dedique totalmente su vida al ministerio y sea un misionero en un país extranjero. ¿Será ese el llamado que Dios le está haciendo a usted?
Cualquiera sea su convicción, estoy seguro que le hará bien escuchar las palabras del ardiente llamamiento que el general William Booth dirigió una vez a sus oficiales del Ejército de Salvación, cuando animándoles a ir al campo misionero les dijo: ¿qué dices? ¿No has sido llamado? No he oído el llamado, es lo que debieras decir. Él te ha estado llamando desde el momento que perdonó tus pecados, si es que has sido perdonado, suplicando y rogándote que seas su embajador. Pon tu oído sobre la Biblia y escúchala. Te dice que vayas y arranques a los pobres pecadores del fuego del pecado. Pon tu oído sobre el ardiente y agonizante corazón de la humanidad y escucha su suplicante lamento pidiendo ayuda. Ve y ponte junto a las puertas del infierno y escucha a los condenados implorándote que vayas a la casa de su Padre para que sus familiares no vayan a aquel lugar de tormento. Y entonces mira cara a Cristo, cuya gracia tú dices poseer y cuyas palabras has prometido obedecer. Y dile si no has de ir a publicar su misericordia al mundo. No debes estarte quieto. Levántate, sacúdete, haz algo, hazlo enseguida, no te detengas más. Lee, da, ora, habla, canta, haz lo que puedas para que los que se pierden sepan la verdad sobre ellos mismos, la verdad sobre Cristo, la verdad sobre el cielo y el infierno. Si lo haces, seguramente Dios te bendecirá. ¿Cuántos jóvenes y señoritas que están sirviendo a Dios en su ciudad o iglesia responderán al llamado del Señor y se prepararán para ir a estos lugares lejanos donde la necesidad es más apremiante? Dejo con ustedes esta pregunta. Quiera Dios que muchos de los que escuchan estas palabras ofrezcan al Señor sus vidas para poder contestar esta pregunta.